¿Este es para beber? Ah, vale, vale. Que como veía aquí con la tapa, gracias. Pues muy buenas tardes. La verdad que qué alegría pues poder estar hoy, así como ayer estuve y antes de ayer en San Juan, poder estar hoy en Vegueta. Había escuchado, tal como estoy diciendo, ¿no? De Jaime Loli muy buenas noticias, comentarios sobre las iglesias aquí en Canarias y la verdad que estamos disfrutando muchísimo como familia. Gracias nuevamente por vuestras oraciones, por nosotros como familia, por nuestro hijo menor Nael, que está ahí en los brazos de la Ma. Eh, la operación fue bien, pero bueno, está siguiendo un tratamiento y esto es una maratón, esto es una carrera de fondo. Pero estamos agradecidos al Señor por cómo nos está cuidando a través de oraciones y demás, ¿no? Así que muchísimas gracias. Em, Tal como, tal como sabéis, a lo largo de esta semana estamos desarrollando una temática que es los desafíos de Abraham, ¿no? Tal como nos narra Génesis 12, estuvimos hablando, ¿no? De cómo Abraham había sido llamado por Dios a salir de su tierra e ir a la tierra pues, de Canaán. Y Dios le había dado tres promesas, ¿no? Una, la posesión de la tierra, otra, una gran descendencia, y la tercera, pues era que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Y se puede apreciar cómo en medio pues, del fallecimiento de su padre, cómo a la hora de llegar a la tierra allí en Canaán se encontró con una adversidad, había adversarios y demás. Eh, Abraham no rehusó su compromiso de guiar a un pueblo. Tampoco al ver la adversidad y demás se echó para atrás sino que empezó a adorar a Dios, levantó altares ahí donde estaba. Y el primer desafío que se encontró era esa gran hambruna y ese pensamiento dañino que había en su mente, ¿no? De que allí donde fuera, al ser su mujer guapa, pues a él lo iban a matar. Y cómo en medio de ese desafío, pues a través de un pensamiento, desarrolló un plan, una conducta que fue por derroteros totalmente distintos a los que él había pensado, de tal forma que la nación de Egipto pues vino una plaga, en lugar de bendición trajo maldición. Su mujer fue deshonrada, su pueblo también fue humillado, fue sacado, fue echado de esa tierra, pero acudió de vuelta a ese lugar donde había levantado un altar previamente, ¿no? Abraham junto con todo el pueblo, y hablamos de una restauración, palabras de esperanza. En el día de ayer estuvimos hablando acerca de una delicada prosperidad, ¿no? Podemos observar que en medio de un conflicto familiar, Abraham trató de establecer una comunión, una paz en medio de las familias, de tal forma que ofreció a Lot la oportunidad de poder elegir la tierra y que cada uno pudiera convivir en un entorno propicio para cada uno de ellos, ¿no? Estuvimos hablando de que Lot, pues a través de lo, primeramente por la vista, se guió de llevar por lo que era la prosperidad hasta llegar a un punto Sodoma que espiritualmente pues estaba muy deplorable, ¿no? En un ambiente muy negativo a nivel espiritual, ¿no? Por otro lado, Abraham, pues Dios corroboró esas promesas que había establecido y vemos como nuevamente Abraham levantó un altar donde adoró a Dios, pero además, cuando Lot se encontraba en dificultades, Abraham fue a su encuentro para liberarlo de los reyes mesopotámicos. También vemos que no se contaminó con las riquezas que había adquirido, sino que dio las ofrendas, el diezmo. Luego también le dijo al rey de Sodoma: no me voy a contaminar con tus riquezas de tal forma que digas, yo enriquecí a Abraham, ¿vale? Y Abraham se mantuvo constante en las promesas de Dios, en esa integridad, ¿no? Eh, ante Dios, ¿no? Perseverante ante ello, no se contaminó con la codicia de las riquezas y vivió una vida de adoración a Dios. Y este texto nos mostraba que las bendiciones, las verdaderas bendiciones provienen de Dios, no de la codicia del ser humano.
ni tampoco del sistema de valores que el mundo quiere impulsar, ¿no? Y frente a esa prosperidad efímera de la tierra, pues vimos algunas de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Gálatas 4, 6 y 7. Y hoy nos encontramos con otro desafío, y este desafío es una divina petición. El texto en el cual pues, me voy a centrar hoy se encuentra en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 19. Génesis capítulo 22, del 1 al 19. Sí, dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Lo primero que podemos destacar es el desafío. Y el desafío lo vemos en los primeros 2 versículos. Nos encontramos con que Abraham estaba experimentando una cierta paz a nivel familiar, pues ya vemos que tanto Agar como Ismael ya habían salido de lo que era la familia o el entorno, donde estaban habiendo una serie de problemáticas entre Agar, Sara, Ismael, Isaac y demás, ¿no? De tal forma que en ese aspecto, pues estaba ya experimentando una cierta paz, un cierto descanso. Y por otro lado, también se puede ver en los siguientes versos del capítulo 21 cómo Abraham hace un pacto con Abimelech, el rey filisteo, ¿no? Y en medio de esta situación, Dios llama a Abraham y Abraham responde, heme aquí, sin ser consciente de qué es lo que implicaba o hasta qué punto implicaba ese heme aquí, ¿no? Lo cual iba a desafiar su propia vida. Dios le llamaba a Abraham y dice, heme aquí, pero Abraham no sabía qué era lo que iba a venir después. Dice, aquí estoy dispuesto a escucharte, qué es lo que tienes tú para decirme, pero no sabía el mensaje que Dios le iba a transmitir
a Abraham, ¿no? Y el tema era que le iba a pedir el sacrificio de su hijo. Es interesante ver cuántas veces se describe aquí tu hijo. Aquí nada más, tu único, en quien iba a ser cumplida la promesa, ¿vale? Pero le dice continuamente esto, ¿no? Y es que Isaac era aquel niño, aquel hijo en quien tenía depositado todos sus sueños, todo el cumplimiento de esas promesas que Dios ya le había revelado en Génesis 12 y luego le fue ratificando. De tal forma que Abraham tenía depositados los ojos en Isaac y, en cierta medida tenía como su propósito, su esperanza puesta también en su hijo, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y por un lado, este texto nos expone la idea de que el decir a Dios heme aquí implica un gran privilegio, ¿no? Es el privilegio de poder tener una relación personal con Dios, en este caso a través de la persona de Cristo, ¿no? Poder tener esta comunicación, poder hablar directamente con Él, el recibir esas bendiciones, ¿no? Que provienen por parte de Dios, exclusivamente por parte de Dios, que son eternas y demás. Pero también este heme aquí implica grandes desafíos para nuestra vida. No se trata de decir a la ligera, oye, heme aquí, aquí estoy, prepárate, porque igual lo que te va a pedir es algo que va a ser una lucha interna en todos los aspectos, ¿no? Le estaba probando, le estaba probando. Y en este caso era el hecho de entregar a Dios aquello que deseaba o amaba, ¿no? ¿Hay algo en tu vida que Dios te está pidiendo que le entregues a Él? Algo que puede ser muy bueno en tu vida, algo que puede ser lícito en tu vida, pero hay algo que amas que Dios te está pidiendo, entrégamelo a mí. Podemos decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y el Señor te dice, bueno, dame esto. Por ejemplo, una cristiana ansía tener una relación amorosa y se le presenta la oportunidad de salir con un chico fiel al Señor. Es algo bueno, ¿no? Sin embargo, ambos tienen proyectos de futuro saludables, pero completamente distintos. ¿Qué hacemos? Alguien quiere ser, por ejemplo, misionero y otra persona dice, no, yo de mi casa no salgo. Y se ve que igual pueden ser proyectos completamente distintos. Comento este caso porque me lo he encontrado, ¿vale? Personas que que estuvieron hablando acerca de su futuro matrimonio y teniendo que tomar una delicada decisión sobre este tema. ¿Qué hacemos cuando sabemos que tenemos proyectos de vida distintos? En ese caso, oraron y el Señor les guió por un camino, ¿vale? Pero estuvieron dispuestos a renunciar a ese noviazgo y a ese futuro matrimonio, porque era algo que lo dejaron en manos del Señor. Señor, guíanos, lo entregamos en tus manos. Un cristiano tiene un trabajo estable y con un buen sueldo en el trabajo que soñaba, pero entiende de parte de Dios y es confirmado por los hermanos que debe dejar de trabajar en ese lugar para comenzar como obrero en el campo estudiantil. Imaginaos un GBU, GBE, por ejemplo, no sé, u otra entidad, ¿eh? El tener que renunciar quizás a ese trabajo tan anhelado, deseado, etcétera, y decir, bueno, Señor, eh, entrego esta situación en tus manos. Y quizás estos son dos ejemplos, pero igual pueden ser otros, en el cual el Señor está diciendo, entrega este tema a mí, entrégamelo a mí. Aquello que amas, que deseas, entrégamelo a mí. Tal como aparece, tal como aparece en el verso 1, Dios probó a Abraham transmitiéndole una divina petición. Una petición que aparentemente podía parecer confusa ante las promesas que Dios ya le había prometido anteriormente. Y es como, si tú me has prometido esto a través de esta persona, ¿cómo es que ahora me estás pidiendo que lo ofrezca en sacrificio, en holocausto, hacia ti? Y esto la verdad que podía parecer muy, muy confuso, ¿no?
Pero aquí lo que era importante observar era cuál era la respuesta por parte de Abraham. Su respuesta era trascendental en este episodio, en esta etapa de su vida. ¿Cuál era su respuesta ante ese desafío, ¿no? Al igual que es también fundamental cuál es nuestra respuesta ante los desafíos que igual el Señor nos esté poniendo en nuestra vida. No solamente en este caso se trataba de tener la disposición interna de entregar a su hijo a Dios, sino también de llevar a cabo la ejecución. No solamente se trata de estar dispuesto, vale, yo estoy dispuesto, vale, pues hazlo. Eso implica una acción, tener que hacerlo, ¿no? Lo primero que tenemos que ser conscientes es de que este episodio ocurre mucho tiempo antes de que el Señor estableciera esas leyes litúrgicas, morales y civiles a través de Moisés, ¿no? Sin embargo, esta práctica de ofrecer holocaustos y demás también se puede observar tiempo atrás, que se realizaba tiempo atrás, como en el caso de Noé, en Génesis capítulo 8 y 9. Pero en este punto del desafío, quisiera destacar dos cosas. Por un lugar, quisiera destacar el lugar donde Abraham tenía que hacer este sacrificio, Moria. Esta acción implicaba que Abraham se tenía que trasladar desde Beerseba y demás hacia Moria, hacia este lugar. Y Moria solamente aparece en dos ocasiones en la Biblia. La primera ocasión es esta en la cual nos encontramos ahora y la segunda ocasión aparece en Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, que es el lugar donde Salomón construyó el templo. Por lo tanto, nos estamos situando ya en Jerusalén. El lugar donde Abraham tenía que sacrificar a Isaac era en la zona que posteriormente pues, sería Jerusalén, ¿no? Y era un terreno en el cual David se lo compró previamente, ¿no? Antes de construir el templo, eh, lo compró a Ornán el Jebuseo. Pues en el momento en el que cayó un juicio sobre Israel debido a un censo que David había llevado sobre el pueblo y demás, y Dios ejecutó su juicio, ¿no? Así pues, qué curioso que este sacrificio del único hijo a quien amaba se fuera a llevar a cabo en Moria, en Jerusalén. El segundo aspecto que quisiera destacar en este punto es el holocausto. El holocausto lo que implicaba era el ofrecer una ofrenda donde todo debía de ser consumido y la palabra holocausto habla como de un subir, como de un ascender, ¿no? De tal forma que esta ofrenda que debía de ser totalmente consumida pudiera ascender como un símbolo de entrega total a Dios. De tal forma que este holocausto lo que significaba era una entrega total de ese sacrificio a Dios, ¿no? Así pues, lo que Dios pide a Abraham es que sacrifique totalmente a su hijo, a su único hijo, a quien ama, en el lugar que posteriormente sería Jerusalén. Y este hecho nos recuerda mucho al sacrificio de Cristo. Podríamos hablar acerca de un tipo, ¿no? De lo que sería luego el sacrificio de Cristo. Y este es el desafío que Dios le pide a Abraham. ¿Qué es lo que hace Abraham? Aquí quisiera destacar que Abraham manifiesta su fe, ya estuvimos hablando de que Abraham fue justificado por medio de la fe y es a través de esa fe que él lleva a cabo una serie de acciones, ¿no? Como el hecho de ir a la tierra de Canaán y demás. Y vamos a ver cómo de alguna forma Abraham manifiesta esta fe. Primeramente lo hace con un grupo amplio, los versículos del 3 al 5. Es un grupo amplio en el cual se encuentra Abraham, Isaac y también se encuentran dos siervos suyos, ¿no? ¿Y cómo lo hacen a la hora de manifestar esta fe? Cuando Dios le pide, oye, entrégame a tu hijo, pues por un lado lo hace con acción, una fe manifestada en acción, en actos. Es una fe visible, pragmática, palpable, ¿no? ¿Qué es lo que hace en medio de este texto? Versículos del 3 al 5.
Podemos ver que se levantó muy temprano, preparó su asno, tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac, los tomó, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eh, una fe que se transmitía por acciones. Y al final, esto también nos muestra que en nuestro día a día, nuestra fe se tiene que manifestar en obras. Y esto es muy importante. El ser coherente, lo que es nuestra fe, nuestras convicciones, con nuestro estilo de vida, ¿no? Con cómo nos manejamos en el día a día, pues ahí donde estamos, en el lugar de trabajo, en el instituto, con la familia y demás. ¿Qué tal está nuestro testimonio en estos ámbitos, en estos aspectos? En el caso de Abraham vemos que no solamente había disposición, sino que también hubo acción. Una cosa es estar dispuesto, vale, yo lo hago, pero luego cuando hay que hacerlo, ¿qué es lo que ocurre? Esto me pasa a mí con hacer ejercicio. Tengo disposición para ir a correr, pero a la hora de la verdad ni me pongo las zapatillas. Ah, me cuesta. Eh, pues él lo que hizo fue, vale, yo estoy dispuesto. Y es interesante que se puso manos a la obra y se levantó muy temprano y lo preparó todo, ¿no? Incluso cortó la leña. Yo a veces me pregunto qué era lo que él pensaba mientras cortaba la leña, sabiendo que era la leña a través de la cual iba a sacrificar a su hijo. ¿Qué era lo que circulaba en todo este proceso? ¿No? Vemos que llevó a cabo una serie de acciones que estaban enfocadas en adorar a Dios en obediencia, ¿no? Y esto lo que nos muestra es que la fe se manifiesta en una conducta, se ha de manifestar en una conducta. Por otro lado, no solamente se manifiesta en una conducta, sino que también se manifiesta en palabras. Y en este caso, lo que podemos ver es que al tercer día, después de estar caminando durante 3 días, imaginaos el proceso en el cual él durante 3 días sabe que tiene que sacrificar a su hijo y no se paró. O sea, bueno, tampoco especifica, pero se entiende que fue caminando durante estos 3 días, ¿no? Y fue al tercer día que alzó la mirada, alzó los ojos y vio el lugar donde que el Señor le tenía preparado para él, ¿no? Y es ahí en ese momento que dijo, esperad aquí con el asno. Isaac y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y en estas palabras se manifiesta una fe en las promesas de Dios. Una de las preguntas que uno se podía llegar a plantear es, bueno, ¿les está mintiendo? ¿O realmente estaba seguro de que iba a ser así? Era un decir, bueno, para que todo esté bien y no haya conflictos ahora, tranquilos que vamos a venir después los dos juntos. ¿O verdaderamente Abraham pensaba y creía que él iba a volver con su hijo de ese momento, de ese lugar, y que iban a volver juntos y que iban a adorar juntos y volver juntos? Me gustaría que fuéramos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19. Del 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿sí? Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sabía que de alguna forma Dios iba a cumplir con su promesa y sabía que si iba a llevar a cabo el sacrificio de Isaac, sabía que Dios tenía poder incluso para resucitarlo
de entre los muertos y que de esa forma las promesas que habían sido establecidas en Génesis 12 pudieran llevarse a cabo. De tal forma que Abraham era consciente que de una forma u otra él iba a volver con su hijo. Iban a adorar y iban a volver juntos, iban a volver con su pueblo. Y él estaba convencido de que las promesas de Dios se iban a llevar a cabo. De tal forma que no era un complacer con la respuesta, sino que había una convicción en esas palabras, ¿no? Posteriormente, así como vemos que lo hace en un grupo amplio, otro aspecto que podemos ver es que lo hace en un grupo más reducido, más íntimo. Versículos del 6 al 10. Cómo Abraham manifiesta su fe en un grupo más reducido. ¿Entre quiénes? Pues entre Abraham y su hijo. Ya el grupo se había reducido. Ya no era un entorno amplio donde se encontraban él, su hijo, los siervos, sino que ya se encuentran en algo más personal, más personal. Habían estado durante 3 días caminando juntos y ahora era un momento en el cual solamente Abraham y su hijo iban a experimentar ellos dos solos, ¿no? Y aquí podemos ver nuevamente una fe manifestada en acción. ¿Qué acciones? Tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Esto era una acción. La leña que había estado, que había cortado previamente, ahora se la coloca sobre Isaac, su hijo. Y aquí igual vienen imágenes a nuestra mente, si lo relacionamos con la persona de Cristo Jesús, ¿no? Que el propio Isaac llevara la leña en este caso. Pero por otro lado también vemos que Abraham tomó el fuego y el cuchillo, con el cual pues iba a llevar a cabo ese sacrificio, ¿no? El tema de degollarlo y el tema de quemarlo. De tal forma que él era quien transportaba estos elementos para llevar a cabo este holocausto. Y fueron juntos, y fueron juntos. Así pues, aquí se puede observar también que de alguna forma Abraham expresaba esa fe en acciones, pero también lo vemos con palabras. ¿De qué forma transmitía esa fe en ese círculo más íntimo con palabras? Pues Isaac estaba diciendo, aquí de todo menos lo que es el cordero, menos lo que se va a sacrificar. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Es lo que le pregunta Isaac a su padre. Y la respuesta, Dios proveerá de un cordero para el holocausto. Él sabía que él sabía que de alguna forma Dios iba a obrar en ese momento de una forma sobrenatural. Y podemos ver nuevamente que ellos iban juntos, ¿no? Tal como he comentado anteriormente, durante todo este viaje, Abraham tenía la convicción de que Dios iba a actuar de una manera sobrenatural en medio de esta acción. Pero Abraham era muy consciente de que Dios iba a cumplir con esas promesas que él había hecho previamente, ¿no? Perseveró, perseveró en llevar a cabo esta acción. Durante esos 3 días caminando, fue en dirección que Dios le había marcado. Posteriormente, en un círculo más íntimo, más personal, perseveró. Y todo este episodio no fue algo instantáneo, sino que fue un proceso. Imaginaros durante todo este periodo la cantidad de pensamientos que le pudieron haber venido a la cabeza. ¿Hay algo en tu vida que amas con, vamos, de una forma muy profunda? Pues imaginaros que sabes que te piden que te desprendas de ello para siempre, para siempre. Y sabes que va a ser en un cierto tiempo. Imaginaros ese proceso de él durante esos días. ¿Cómo serían? ¿No? Y saber que el tiempo estaba llegando. A nivel emocional, ¿qué tipo de pensamientos, emociones podría llegar a vivir Abraham en este momento? Con su hijo, aquel a quien amaba, a quien quería, ¿no?
pero él perseveró y fue un proceso. Al llegar al lugar indicado por Dios, vemos que Abraham manifestó nuevamente su fe a través de la acción. ¿A través de qué acciones? Abraham preparó todo para el sacrificio. Vemos que aquí la persona que actúa es Abraham. Abraham es quien hace. Abraham edificó un altar, compuso la leña sobre el altar, ató a su hijo y lo puso en el lugar del altar, donde la leña. Lo estaba preparando todo. De tal forma que la idea que él tenía o su convicción era obedecer al Señor y de alguna forma sobrenatural Dios iba a obrar. Lo estaba entregando, estaba descansando, diciendo, mira Señor, si es lo que tú me pides, si esto es lo que tú me pides, yo lo voy a hacer, yo lo entrego en tus manos. Y da pasos y ejecuta hasta el punto de ponerlo, de situarlo en el altar. Y no solamente eso, sino que además posteriormente dice que extendió su mano, estaba en el altar, extendió su mano y estaba dispuesto para degollarlo. Estaba dispuesto, iba con todo, iba con todo. ¿Qué estarían sintiendo Abraham en este momento? ¿Qué estaría sintiendo Isaac en este momento? Dice, ¿qué pasa aquí? El texto no menciona ningún detalle emocional al respecto, sino que lo que enfatiza en este texto es la obediencia y la sujeción. Por un lado, la obediencia por parte de Abraham y por parte de Isaac, sujeción. Vemos que el texto no lo dice, pero había silencio y sujeción. No hay palabras. Y esta escena nos muestra la importancia de perseverar en una actitud de obediencia y sujeción a Dios. Y a veces en ocasiones de gran lucha interna. Hay una frase que dice que la distancia más larga es la que hay entre la mente y el corazón, donde con la mente entiendes que tienes que tomar una dirección, pero quizás el corazón te está llevando por otro derrotero. Quizás la mente, conforme a la palabra, sabes cuáles son los pasos que tienes que dar, que tengo que dar, pero quizás mi corazón está anhelando otro camino. Yo me he encontrado situaciones en las cuales esto se ha dado, sobre todo a nivel de relaciones sentimentales, en las cuales pues hay personas que sabiendo que sí, pues eso, que toman decisiones erróneas en este aspecto. Y te das cuenta de que hay una gran lucha a nivel interno entre la fe y lo que son los deseos o el deseo del corazón, lo que uno anhela, ¿no? Y en este caso, lo que podemos apreciar es que eh, Abraham, sabiendo qué es lo que tiene que hacer, a pesar de que quizás en su corazón haya sentimientos, muchos sentimientos encontrados, eh, va con todo para obedecer al Señor, ¿no? Y en este caso, lo que podemos observar es la respuesta por parte de Dios. La respuesta por parte de Dios la encontramos en los versículos del 11 al 18. Vemos que el ángel de Jehová, Dios mismo, habla en dos ocasiones, habla en dos momentos, y en esos dos momentos hace referencia a dos cosas distintas. Por un lado, vemos que Dios reconoce que Abraham teme a Dios, es el primer aspecto que él destaca, y en el segundo habla acerca de la confirmación de que sus promesas se iban a cumplir en él. Y en los versículos del 11 al 14 vemos cómo Dios reconoce
su temor a Él. Cómo Abraham verdaderamente teme a Dios. Y es que el verso 12 nos muestra que la obediencia en actitud de adoración comienza con una disposición interna, pues sin todavía haberlo sacrificado, Dios, ¿qué es lo que le dice? O sea, no llevó a cabo el sacrificio, pero ¿qué es lo que le dice Dios? Y lo dice en dos ocasiones. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Sin llevar a cabo esa acción, sabía que verdaderamente en la intención, en el corazón, en la voluntad de Abraham existía el llevar a cabo ese sacrificio, el entregárselo a él, ¿no? No rehusó el entregárselo. Dios reconoce que Abraham tenía temor de él, lo cual nos muestra que Dios quiere una adoración basada en el temor a él. Yo vivo en Donosti, ¿vale? San Sebastián. Y en San Sebastián tenemos el mar Cantábrico. No sé si algunos habéis estado, pero es un mar en el cual verdaderamente se puede disfrutar, igual que aquí. Se puede navegar, se puede bucear, se puede surfear, se puede nadar, pescar, se puede disfrutar plenamente de lo que es el mar. Pero los marineros nos dicen que no nos tenemos que confiar, sino que tenemos que tener un profundo respeto al mar. Porque en el momento que el mar empieza a mostrar su poder, su grandeza, etcétera, ¿vale? Ese poder, eh, pues se muestra verdaderamente cuál es la fragilidad del ser humano en medio de ese contexto. Y así es como yo a veces entiendo que es el temor a Dios. Cuando yo temo a Dios, yo puedo disfrutar de Él. Yo puedo disfrutar de sus bendiciones. Puedo disfrutar de esa relación íntima con Él, personal con Él. A través del Espíritu Santo le puedo llamar Abba Padre. Puedo disfrutar del gozo, de la paz que solamente Él me puede dar. Puedo disfrutar esa misericordia, esas bendiciones, esa dirección, ese consuelo que solamente puedo encontrar a Él o en Él. Pero también tengo que mostrar un profundo respeto, sabiendo quién es Él, su santidad, su justicia, su ira. Y eso es lo que yo entiendo acerca de este aspecto, ¿no? De lo que es el temor a Él, ¿no? Y el adorar reconociendo quién soy yo, adorar sabiendo quién es Él, adorarle sabiendo las bendiciones que yo encuentro en Él, la identidad que yo tengo en Él, el propósito que yo tengo en Él, la herencia que yo tengo en Él, y vivir una vida de adoración basada en quiénes somos en Cristo Jesús, ¿no? Y en este punto, Dios, a pesar de frenar el sacrificio de Isaac, no dijo, bueno, ya entiendo que no me has rehusado a tu hijo, por lo tanto ya está, aquí se ha acabado todo. Aquí lo que se puede apreciar verdaderamente es que Dios anhelaba una adoración, un sacrificio por parte de Abraham. Quería que Abraham le adorara, llevando a cabo un holocausto, un sacrificio. Se podía haber acabado todo ahí, pero lo que Dios quería verdaderamente es una adoración por parte de Abraham y le proveyó de ese elemento, ¿no? Ese carnero, para poder llevar a cabo esa adoración a Dios. Y esto también lo que me muestra es que cuando recibimos lo que deseamos o lo que amamos, corremos el riesgo de relegar a Dios a un segundo plano. En este momento ya Dios le había dicho a Abraham, oye, no hace falta que entregues a Isaac, tu hijo, como holocausto, pero lo que quiero es que ofrezcas este holocausto a través del carnero. Y Abraham no dijo, no, ya está, yo ya tengo lo que yo quería, sino que verdaderamente llevó a cabo ese holocausto con el carnero. Y a veces Dios también nos provee de esas grandes bendiciones o eso que anhelamos y demás, ¿no?
y que es bueno para nuestras vidas conforme a su palabra, etcétera. Pero lo que quiere es que sigamos viviendo vidas de adoración aun en medio de esos contextos, porque a veces nos despistamos, tanto en la pobreza como en la riqueza. En la pobreza, igual de quejarnos, y en la riqueza, de creernos que nosotros somos autosuficientes y de que no hace falta, que no nos hace falta Dios o nos despistamos. Sin embargo, aquí lo que Dios dice, no, es que yo quiero una adoración por parte tuya. Y le provee de ese carnero. ¿Y Abraham qué es lo que hizo? Pues manifestó esa obediencia, ¿no? Y esa adoración a él. Dios proveyó en el tiempo preciso, en el lugar preciso, del elemento preciso para llevar a cabo este holocausto en adoración a Dios. Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Y justamente ese lugar donde Dios iba a proveer del Cordero perfecto, santo, a su Hijo amado Jesucristo, para quitar del medio el pecado y nosotros poder ser reconciliados con Él. Él proveyó de ese Cordero Santo, perfecto, en lugar nuestro, para ofrecerlo como sacrificio. Y de esta forma que nuestros pecados fueran quitados, fueran perdonados, y nosotros poder ser reconciliados con Dios, ¿no? En los versículos del 15 al 18 vemos que Dios confirma el cumplimiento de sus promesas. En este caso vemos que en base a esa determinación interna que se manifestaba en una acción externa, ¿no? Dios le vuelve a confirmar las promesas hechas en Génesis 12, 1 al 3, y ratificadas a lo largo de su vida. Y nuevamente le vuelve a ratificar esas promesas, ¿no? Establecidas previamente. Y el hecho de tener esta actitud de obediencia a Dios en cada desafío, lo que hace es nos ayuda a conocer más a Dios. Cuando nosotros respondemos en obediencia a Dios, le entregamos todo nuestro ser, vivimos vidas de adoración y de obediencia a Él, lo que nos ayuda es a conocerle más, a conocer su grandeza, reconocer su poder, su santidad, su justicia, eh, su ira, etcétera, ¿no? Y ser testigos de la fidelidad a su palabra, porque Él fue fiel a su palabra, Él fue fiel. Y aquí Abraham fue consciente de ello, ¿no? Y es que a medida que conocemos más a Dios y somos testigos de que Dios es fiel a su palabra, lo que hace es fortalecer nuestra fe, ¿no? Tal como he comentado anteriormente, Abraham fue justificado por medio de la fe y es por medio de esa fe que Abraham sigue unos pasos de obediencia, de conducta, que van encaminados a obedecer a Dios en este desafío. Y posteriormente, en el versículo 19, lo que se puede apreciar es que vuelve de nuevo a su pueblo, vuelve de nuevo a su familia, en la cual se va a encontrar con un nuevo desafío. Y es el desafío del cual vamos a hablar mañana. Y el desafío en el cual se va a encontrar es una dolorosa pérdida. Y vamos a ver cómo hace frente a ese desafío, a esa dolorosa pérdida. Pero lo que estamos viendo a lo largo de los desafíos es que cada desafío, y vemos cómo Dios va obrando en su vida, cómo Dios va ratificando promesas, lo que hace es fortalecer su fe. Abraham va conociendo más a Dios y también todos estos desafíos, cómo los va confrontando, le ayudan a saber de qué forma confrontar los futuros desafíos. Y eso también es lo que ocurre en nosotros. A medida que nos van viniendo desafíos en la vida, cuando los afrontamos teniendo nuestra mirada en la palabra del Señor, teniendo nuestra mirada en Cristo, siendo guiados por el Espíritu Santo, etcétera, nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a saber de qué forma podemos hacer frente a desafíos mayores en la vida. Y esto es importante. Por un lado, por un lado, este texto nos impulsa a tener la disposición de decir, heme aquí.
Señor, aquí estoy. Pero también lo que nos impulsa es a ser conscientes de que estamos expuestos a que Dios lleve a cabo una divina petición sobre cada uno de nosotros, en el cual Dios diga, bueno, entrégame esto, dámelo a mí. Y el caso de Abraham, lo que podemos observar es que tenemos que tener una disposición completa en nuestras vidas de entregárselo todo, absolutamente todo, en sus manos, ¿no? Aunque implique todo ello una gran carga emocional en nuestras vidas. Pero cuando lo entregamos en sus manos, cuando nuestra mente está enfocada en lo que dice la palabra del Señor y somos conscientes verdaderamente de qué es lo que nos está pidiendo el Señor, y damos pasos en esta dirección, lo que estamos reconociendo es la preeminencia de Dios sobre nuestras vidas. Porque si no queremos ceder, si no soltamos las manos a aquello de lo cual Dios nos está pidiendo, lo estamos convirtiendo en ídolos en nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. En nuestras vidas siempre, siempre tiene que estar Dios en primer lugar y que Él tenga la preeminencia. Y que Él, si nos pide entregar algo en sus manos, que tengamos la total disposición de entregárselo a Él. Y por otro lado, la historia de Abraham y esta petición del sacrificio de Isaac en Moria nos hace recordar y valorar en gran manera el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿De qué forma Dios entregó a su Hijo unigénito, aquel a quien Él amaba? Podemos ver cómo Jesús se sujetó en silencio y entregó su vida en aquella cruz por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo de una forma voluntaria, pero en sujeción a Dios Padre. Dios nos proveyó del Cordero perfecto para poder llevar a cabo el sacrificio único y perfecto, agradable a Él, mediante el cual nosotros somos reconciliados con Dios. Y siendo conscientes de esto, donde dice que Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que nos hace ver es recordar y valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y de esa forma, nosotros siendo conscientes ante este sacrificio de gran valor, nosotros vivir para Él, entregarlo todo a Él, sujetarnos a Él y vivir bajo su voluntad, de tal forma que Él sea glorificado en nuestras vidas, que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas y así lo manifestemos, ¿no? Y así como Él se entregó completamente en favor nuestro, que nosotros nos entreguemos completamente en adoración a Él. Que el Señor nos ayude a vivir vidas entregadas a Él, donde le entreguemos todo nuestro ser en adoración a Él. Que valoremos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor nuestro, ¿no? Y que nuestras vidas sean vidas de adoración a Él. Así como Él se entregó completamente en favor nuestro, entreguémonos completamente a Él en adoración a Él. Él sea la gloria. Voy a orar. Sí, Padre, muchísimas gracias por este tiempo especial en el cual hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque a través de este texto nos muestras de qué forma, Señor, hizo frente Abraham a este desafío de, de llevar a cabo, Señor, ese sacrificio que tú demandabas, Señor, que era el entregar a su hijo Isaac, Señor, como holocausto, Padre, en adoración a ti. Gracias, Señor, porque a través de este texto lo primero que podemos dar es gracias por la obra de Cristo en la cruz en favor nuestro, Señor. Cómo tú enviaste a tu Hijo unigénito
aquel a quien amaba, Señor, como Jesucristo se sujetó en obediencia, Señor, y en silencio, Padre. Entregó su vida, derramó su sangre, Señor, para redimirnos, Señor, para rescatarnos de la paga del pecado, Señor. Gracias también porque a través de este texto, Señor, tú nos muestras a que tenemos que vivir vidas entregadas a ti, Señor. Padre, que incluso todas esas bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor, que tengamos disposición a entregarlas en tus manos, de tal forma que tú tengas la preeminencia en nuestras vidas, Señor, y que nuestras vidas te glorifiquen continuamente, completamente a ti, Padre. Muchísimas gracias por este tiempo especial, Señor, y Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos guíes, nos dirijas a vivir conforme a tu voluntad, Señor, a vivir teniendo tú la preeminencia, a vivir reflejando el carácter de Cristo, a vivir cada día siendo agradecido, Señor, a la obra expiatoria de Cristo en la cruz, Señor, a vivir vidas constantes de adoración a ti, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Lo dejamos en tus manos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.